Bienvenidos a la nueva era digital, que consta en dotar de conocimientos a esas inquietudes de manera virtual. Soy Hailen Pérez. Yo, Wisler Y le vamos a tratar sobre el análisis orientado a objetos, con la tutoría de nuestro profesor y facilitador José Molina. Sin más preámbulo, es importante resaltar lo que son los análisis orientados a objetos. Como conceptos básicos, tenemos el análisis, la orientación y el objeto. Un análisis es el acto de separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza, su función y su significado. Es decir, desglosar de manera procedental cada dato requerido o meta trazada para llegar al objetivo. Orientar, fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de manera procesual, que es dirigir algún proceso de manera ascendente o descendente a como mejor convenga para llegar al objetivo. Y el objeto es el resultado de la instanciación de una clase, es decir, la unidad de transición en tiempo real. En el análisis orientado a objeto, paso importante para el desarrollo de un software, proceso mediante el cual se revisa e itera cada renglón o objetivo específico. Cuando el análisis orientado a objeto se lleva a cabo, se toman en cuenta la serie de fases o subfases que pueden dar referencia al complemento del sistema. Existen dos tipos de análisis orientado a objeto: preanálisis y posanálisis. Cuando dices preanálisis y posanálisis, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, el preanálisis es cuando no se tiene un sistema pautado o un caso pautado para lo que se va a estudiar. Entonces, se necesita comenzar desde el diseño o la reunión de datos o requisitos que quieres. Eso quiere decir que el preanálisis es lo que se va a realizar a futuro en el análisis orientado a objeto, y el posanálisis ya es algo que está realizado y lo que va a hacer es alguna mejora al programa. Exactamente, y sobre todo que el posanálisis es el sistema ya existente que nosotros nada más tenemos que estudiar las funciones que iteran dentro del sistema. Tenemos la teoría de Bosch en el año 1994, que es un método de análisis que examina los requisitos desde la perspectiva de las clases y objetos que se encuentran en el vocabulario del dominio del problema. También es importante resaltar que los análisis orientados a objetos poseen una identificación que consta en 6 partes, que son: número 1, es necesario identificar todos los elementos del proceso de desarrollo del software de forma unívoca. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se vaya a desarrollar un software, es importante que tiene que ser de una forma única a la hora de realizarlo. Como 2, todos los documentos deben estar identificados. Cada documento, así sea aparte, tiene que poseer un nombre diferente. 3, un título. Un título se recomienda que sea algo único, original, ya que es usted mismo que lo está creando. 4, debe reflejar de la mejor forma posible sus fines y su funcionalidad. Cada empresario, cada empresa, cada usuario posee un fin, y es importante satisfacer las necesidades de la organización o usuario. 5, poseer una descripción. En este caso sería conociendo ya, como se conoce anteriormente, los famosos manuales. Y 6, los autores del desarrollo del software. Colega, ¿no conoces algún autor famoso que haya innovado el mundo de la tecnología y la informática? Un autor registrado, o mejor dicho, el desarrollador más importante que ha dejado huella, es el creador de Apple, Steve Jobs. Este ha sido uno de los que ha identificado la tecnología como tal, dotándonos sus sistemas para nuestras posibles soluciones y manejos. Sí, es cierto, es una persona muy famosa y ha llegado al mundo de la computación y la informática de una forma muy diferente. Correcto. También posee una documentación de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Contiene la documentación que aporta el cliente que se encarga de la aplicación. También quiere decir que contiene las actas de las reuniones de los trabajos del grupo de análisis. Se dice que es necesario un secretario que tome las actas. También es importante tener un empresario, que es decir así, el cabecilla del grupo, pero esa persona tiene que estar dominada por el secretario.
¿Qué quiere decir esto? Que tiene que llevar las actas, la organización de dicho aspecto a la hora de realizar una reunión. También es necesario aprobar las actas de cada reunión por todos los miembros. Un ejemplo sería que si hay 10 miembros en la reunión como tal y 8 firman, faltarían 2 firmas para la validación. ¿Qué quiere decir esto, señores? Tenemos que tomar en cuenta que cada firma de los miembros es importante. Teniendo ya la documentación o el acta que se requiere para comenzar el objetivo, tenemos que especificarnos, bien sea especificación general o pautada, los requisitos o requerimientos del cliente hacia el desarrollador. El sistema necesita partes circunstanciales simples y de experiencias ya basadas en algún sistema que hayan creado. Tenemos a Jacobson en 1999 que nos dice: la captura de requisitos es el proceso de averiguar normalmente en circunstancias difíciles lo que se debe construir. También dice que los diagramas de casos de uso es un caso de uso de una técnica modelada, utilizada para describir lo que nuevo es un sistema o debe hacer lo que un sistema ya existente hace. Es decir, un tipo de caso de uso es la típica interacción entre el usuario y el sistema. ¿Qué se quiere decir con esto? El cliente y el sistema ya registrado trabajan juntos o en conjuntos para dar el resultado. Esto significa que el desarrollador necesita los requisitos del cliente para realizar la modelación del sistema. Y no menos importante, el actor. Es un papel que el usuario juega con respecto al sistema. Un actor necesariamente no tiene que ser humano. Curioso, ¿no? Pues sí, señores. También puede ser un ejemplo, en este caso, otro sistema externo que pide información al sistema actual. En escenarios del análisis orientado a objetos, cada caso de uso da lugar a múltiples escenarios. Y se codifica siguiendo la codificación de los casos de uso. En los escenarios se utilizan guiones como se han hecho en las historias y el cine. Interesante. Cada equipo que pasa por el escenario identifica los objetos y sus responsabilidades, así un mecanismo que se relaciona en los objetos. Escenarios iniciales y escenarios secundarios trabajan en conjunto a las distintas fases del sistema. Los escenarios también pueden utilizar para probar el sistema de fase de pruebas. El estudio de escenarios con detalle permitirá enriquecer el análisis y el objetivo. Prototipos. Consiste en la elaboración de un modelo o maqueta de un sistema que se contribuye a la evaluación o mejor requisito que se desea cumplir. Señor, es importante recordar que debemos realizar un prototipo a la hora de desarrollar un problema. Particularmente es útil cuando el área de aplicación no está bien definida por su dificultad o bien por falta de tradición en su automatización. También tenemos el costo del programa o problema que puede ser rechazado por los usuarios dado que no cumple las expectativas y es muy alto económicamente. ¿Qué quieres decir con eso? Que si me tardo un año con un X programa y no cumple las expectativas del usuario y yo como en lo personal lo compro y eso lo regresaría en ese aspecto, tengo que bajar el precio si no se vende, si no sale a la venta como tal. Sería una pérdida y razonablemente tendríamos que hablar primero con el cliente, ponernos de acuerdo y ver lo que en realidad necesita y lo que quiere a un costo no muy elevado, pero sí que valga la pena porque un desarrollo de un programa es factible y será utilizado a largo tiempo. Sí, claro, eso también quiere decir que siempre debemos tomar en cuenta lo que quiere el usuario o cliente y también la organización o empresa que se vaya a utilizar. También es necesario evaluar previamente el impacto del usuario en los usuarios y en las organizaciones. En un ejemplo muy claro tenemos el objeto que es el sistema completo o en este caso el organigrama que tenemos aquí. La herencia son todas aquellas que reciben información de una mayor y las clases son las que trabajan en pro a una mayor
para dar un resultado óptimo al objetivo. ¿Qué quieres decir con eso? Que la herencia es, en un ejemplo, la clase A, y de allí se van desglosando la clase B, que vendría siendo las clases que sale de la clase de la herencia A, y de allí se va derivando clase C, clase D y clase E. Pero en sí, por así decirlo, el árbol principal es la herencia, y se van desglosando los demás, ¿o estoy equivocada? No, preferiblemente el objeto. La herencia en las clases son muy importantes, porque sin ellas el objeto no funciona. ¿Es necesariamente tres clases, tres objetos, o pueden ser varios objetos? Puede ser funciones, diferentes funciones en un objeto, para que la transición del sistema o lo que necesita el sistema, por ejemplo, si necesito como cliente una base de datos llena de fórmulas matemáticas y necesito solamente la de sumar. Buscamos en nuestro sistema y esta nos da el de sumar solamente, y ese es el objeto. Todo lo que es la transición, entrada y salida del sistema. Sin más que hacer referencia, fue un honor para mi compañera y para mí presentarle la exposición acerca de los análisis orientados a objetos. ¿Alguna duda, sugerencia o crítica constructiva? Comunicarnos de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Núcleo Derecho. Y es un grato placer para nosotras responder a sus dudas o inquietudes. Hasta luego.